Amén. Una pregunta, ¿a cuántas cosas de la vida le damos la categoría de casualidades? ¿Cuántas cosas nos pasan a veces en la vida, circunstancias, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde sea, que decimos, pues vaya casualidad esto que ocurrió, ¿no? O vaya mala suerte tengo, o fíjate tú lo que me ha pasado. ¿Cuántas cosas inconscientemente le llamamos casualidades en la vida? Otra pregunta, ¿cómo me veo dentro de X años? Cuando pensamos en nuestra vida, ¿cómo nos vemos dentro de X? Depende de la edad que tengas, pues podríamos poner una cantidad de años u otra. ¿Cómo nos vemos? Eso revela el deseo que tenemos en nuestro corazón y en el propósito que tenemos para nuestra vida. ¿Cómo nos vemos? Pues yo jubilado, descansando, tranquilo, no sé qué, o otro se puede ver de otras maneras, ¿no? Pero como cristianos creo que tenemos que tener otra visión totalmente diferente. El estado del bienestar nos ha dicho que el bienestar precisamente es eso, no es vivir bien y luego jubilarte mejor y estar tranquilo los últimos años de tu vida, vivirlo relajado, tranquilo, disfrutando con tus nietos, etc. Pero creo que alguien que diga que es cristiano tiene que tener otra meta muy distinta en la vida. Lamentablemente en los últimos años hemos bajado el listón en cuanto a eso y el estado del bienestar y la vida nos ha influido de tal manera que nosotros nos vemos dentro de X años como se vería cualquier vecino nuestro o cualquier compañero de trabajo nuestro o cualquier familiar nuestro que no tiene al Señor en nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos ser para el Señor? Otra pregunta más. ¿Y si Dios tuviera un propósito concreto en todo lo que nos ocurre? ¿Y si Dios tuviera un propósito concreto en todo lo que nos ocurre? Lamentablemente también en los últimos años siempre hemos hablado de que Dios es bueno, de que el Señor hace cosas por nosotros cuando hace cosas buenas. Cuando nos da, cuando nos bendice, cuando estamos sanos, cuando tenemos cubiertas nuestras necesidades, cuando no viene ningún problema a nuestra vida. Y un problema en nuestra vida siempre lo tomamos últimamente como una fatalidad. Y decimos, vaya tela lo que me está pasando. Esto es en los últimos años. En la Biblia eso no lo encontramos. Y en escritos anteriores, hace muchos años, tampoco lo encontramos. La gente tenía otra manera de ver la vida absolutamente distinta. Así que mi tema en esta mañana es Esdras es igual a diosualidades. No casualidades, sino diosualidades. Es decir, las circunstancias de la vida vienen de la mano de Dios. Todas. Todas vienen de la mano de Dios. Lo vamos a ver. Y esta mañana queremos hacer algo distinto. Casi más que una predicación esta mañana es un estudio. Pero bueno, vais a tener que leer y prestar bastante atención, concentrados en esta mañana. ¿Listos? Vamos. Abraham Lincoln dijo, Dios prefiere a gente común. Dijo, por eso hizo tanta. Dios prefiere a gente común, por eso hizo tanta. Porque la mayoría de las personas nos consideramos, ¿no?, como personas comunes y normales y corrientes como cualquier otro. Bien, y lo que vamos a ver en esta mañana es simplemente mencionar un versículo del capítulo 7 de Esdras. Si queréis ir, si no, yo simplemente os lo leo, porque es solo una frase la que queremos ver. Esdras 7:1 dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras. Eso es lo que queremos decir en esta mañana. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras. En eso queremos centrarnos en esta mañana. Pasadas estas cosas. Bueno, nos ha hablado de que ha habido distintos reyes que han tratado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en esclavo en Babilonia y hay un rey que permite que vengan y vuelvan a su tierra. Y luego hay otro que permite que edifiquen, otro que también cuando había enemigos que intentaron oponerse a la obra, ese rey dijo, no, dejadlos edificar, que lo hagan. Así que en 5:11 vamos a ver que Esdras le va a llamar a Dios el Dios de los cielos. Así que da igual de qué rey hablemos, Dios es soberano. Y han pasado distintos reyes y llegamos al capítulo 7 y nos encontramos, pasadas esas cosas, en el reinado de Artajerjes.
Aquí tenemos otro rey, pero vamos a ver que las cosas siguen igual. ¿Por qué? Pues porque Dios es soberano. Y ahora en 7.1 han pasado 58 años. O sea, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7 hay un periodo de unos 58 años de separación entre capítulo 6 y capítulo 7. O sea, terminamos en el capítulo 6 que el pueblo termina la obra, el templo lo termina, y hasta que empezamos en el versículo 1 del capítulo 7 han pasado 58 años. Bien, en Esdras, entre Esdras 6 y 7, ocurre el acontecimiento del libro de Esther, donde hay otro rey que se llama Asuero. Bien, y estamos en lo mismo, da igual el rey, da igual la circunstancia, Dios está en los cielos y Dios es soberano frente a eso. Se nos introduce el personaje principal que es Esdras. Y Esdras es una palabra muy curiosa, porque en hebreo es la palabra Ezra. Y la palabra Ezra es el femenino de un verbo famoso hebreo que es ezer, que significa ayudar o socorrer. Este verbo en el Antiguo Testamento es muy común, el verbo ezer, y está combinado con Dios y con distintas cosas. Aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento el verbo ezer, que es ayuda o socorrer, y Ezra es el femenino de ese verbo. Así que ahora entramos con Esdras, el personaje principal. Y el personaje principal se llama ayuda o socorro. Bien, y Esdras lo que va a decirle al pueblo de Dios, cogiendo la palabra de Dios en la mano, es que Dios es su ayuda y Dios es su socorro. Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de Esdras. Pero no todas son buenas noticias, dirían algunos, ¿no? En cuanto a la vida no todo consta de buenas noticias. Pero nosotros preguntamos, ¿las buenas noticias es que todo siempre vaya bien? No, ¿verdad? No todo va a ir siempre bien. Y el mal hay que llamarle por su nombre, por mal, por problemas, por sufrimiento, por aflicción. La Biblia le llama así, de esa manera. Así que las buenas noticias para un cristiano no es que siempre todo va a ir bien. No, no va a ocurrir eso. Y como bisagra, en el capítulo 6 y 7, queremos hablar un poco de esto. Así que vamos a preguntarnos, ¿qué nos enseña Ezra al respecto? ¿Qué nos enseña Esdras al respecto? Bueno, Dios es ayuda y Dios es socorro. Ahora bien, hace años que ya se terminó el templo. Y la pregunta es, ¿ya está? ¿Es terminar el templo y ya está? Bien, aquí tenemos a los profetas Zacarías, Ageo, que están hablándole al pueblo de que no es suficiente eso. Es decir, Esdras va a venir y va a decir al pueblo, bueno, ¿y la reconstrucción espiritual qué? Porque está bien construir el templo, está bien levantar piedras, pero ¿y la reconstrucción espiritual? Sí, piedras está bien hacerlas, y el Antiguo Testamento nos habla de estas restauraciones, pero también, ¿y las piedras vivas y santas dónde quedan? ¿No? Por ejemplo, para ofrecer, dice el Nuevo Testamento, sacrificios espirituales a Dios, hay que hacer una casa espiritual y un sacerdocio santo. O sea, no es solamente construir la obra de Dios, no es solamente trabajar en la obra de Dios, no es solamente participar de actividades, es cuestión de que somos piedras espirituales, somos piedras vivas, dice Pedro. Y en eso vamos a ver que Esdras se va a ocupar. Así que Esdras nos va a enseñar que Dios pide santidad. Eso vamos a ver con el personaje, con Esdras. Pero también una visión correcta de la voluntad de Dios. Un pueblo que se precie, que tiene a Dios como su Dios, tiene que tener clara y entender bien cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿En qué consiste la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y Ezra, la pregunta es, ¿Dios es nuestra ayuda? Hemos visto, ¿no?, que cuando leíamos los capítulos 1 al 6, sí, está bien, todo va bien, pero de repente las cosas se tuercen y de repente hay gente que se opone y gente que los intimida y gente que hace cosas. Y la pregunta que nos hacíamos, ¿no?, ¿está Dios en los cielos todavía? Y cuando nosotros podemos pasar por una circunstancia negativa en nuestra vida, podemos llegar a cuestionarnos, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios no hace nada?
porque, insisto, vemos o asumimos a Dios simplemente con que tiene que hacer que todo nos vaya bien y morir con 137 años sanos y sin ningún problema. Eso es lo que la sociedad quiere. Por eso cada vez avanza más y cada vez progresa más, cada vez quiere que vivamos más años y más años, pero no solamente años hablan, sino también calidad. O sea, ya no se conforman con que tú vivas hasta los 95 años, sino que aún encima pues tengas calidad de vida, etcétera. Eso es lo que se pide. Bien, yo quiero hablaros, por eso he dicho que voy a hacer algo distinto. He estado leyendo una serie de cosas en estas semanas. Este hombre es John Bunyan, ya he aprendido a decir el nombre. Mirar, este hombre pudo evitar la cárcel, pero no quiso. A él le prohibieron predicar, él era pastor y le prohibieron predicar. Le dijeron, mira, si no predicas, pues no te vas a la cárcel, pero si predicas vas a la cárcel, porque el rey había hecho una ley, un edicto, diciendo que estaba prohibido predicar en Inglaterra en el año 1600 y pico. Pero él no renunció a predicar y entró en la cárcel. Cuando entró en la cárcel, su mujer murió pronto, joven, y él se quedó con 4 hijos que estaban no en la cárcel, evidentemente estaban fuera. Y una de ellas, María, era ciega. Y él escribe el dolor que era para él tener que estar en la cárcel y no poder cuidar de sus hijos y no poder cuidar de su hija ciega. Bien, la mayoría de nosotros a lo mejor diríamos, oye, ¿cuál es la prioridad? ¿Mi familia? Pues él no. Él dijo que no, que su prioridad no era su familia, que su prioridad era Dios en primer lugar, y que así la Escritura lo decía. Estaba enfermo, con depresiones, y su libro preferido que escribió John Bunyan, el libro que todos conocemos más, es El progreso del peregrino. Pero él escribió 22 libros más. Y el libro que a él más le gustaba era Gracia Abundante, de los libros que él había escrito. O sea, un hombre que está en la cárcel separado de su familia y que escribe un libro que se titula Gracia Abundante. Y tú puedes decir, bueno, ¿y dónde está la gracia abundante de Dios si está en la cárcel? Tendría que estar protestando, a lo mejor, ¿no? Bien, él escribió y dijo, es la voluntad de Dios que quienes vayan al cielo lo hagan con mucho esfuerzo y en medio de las dificultades. El justo apenas se va a salvar, es decir, se va a salvar pero con grandes dificultades, para que sea más dulce aún. Él habla, ¿no?, de que cuando el sufrimiento viene a la vida y las dificultades, lo único que hacen es, en el cristiano, hacer más dulce todavía lo que le espera. Ezra, el libro de Esdras, nos enseña que el sufrimiento trae frutos a nuestra vida. En ellos lo trajo fruto, porque cuando Israel regresa a su tierra, ya no tiene idolatría en sus vidas, reforman sus vidas y además crecen y progresan como el pueblo de Dios que va a venir el Mesías. Pedro lo dice para nosotros, dice, hablando de las pruebas y del sufrimiento, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice Pedro, en lo cual os alegráis. Ahora, ¿cómo puede un cristiano alegrarse en una prueba, en un sufrimiento que venga a su vida? Solamente hay una forma, cuando ese cristiano piensa que eso viene de Dios. Porque si viniera de Satanás no podríamos alegrarnos de que Satanás nos está fastidiando la vida. Pero si viene de Dios, y estas personas tenían esa idea, tenían esa teología, tenían esa doctrina. Hay un escritor que dice que tenían esa doctrina en la sangre. Mirad este texto, en lo cual vosotros alegráis, aunque por ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mirad lo que escribe Bunyan, dice, nosotros también, antes de que venga la tentación, pensamos que podemos caminar sobre el mar, pero cuando soplan los vientos, sentimos que nos comenzamos a hundir. Está usando el ejemplo de Pedro. Y con todo, ¿acaso no produce eso algún bien? No podíamos vivir sin esos giros de la mano de Dios sobre nosotros. Estaríamos obesos con demasiadas carnes. Y ahora dice, se dice que en algunos países
crecen árboles, pero no dan fruto, porque allí no hay invierno. El invierno en nuestras vidas, muchas veces como hijos, hijas de Dios, es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace florecer, es lo que nos hace ver que nuestras circunstancias están ordenadas por Dios y Dios quiere usarlas para algo, quiere usarlas para glorificarse a sí mismo, para hacernos bien, tal vez para salvar a alguien, para traer la gloria a sí mismo. Después del invierno que viene, la primavera. Pero es necesario el invierno para que venga la primavera. Y él dice, no, esto. Hemos visto en Esdras que ellos sufrieron el exilio de parte de Dios y regresaron a su tierra, pero la persecución y ese sufrimiento Dios lo usó para bien en sus vidas. Ese exilio, 70 años fuera, fue para bien. Y aquellos que entendieron la voluntad de Dios y aquellos que entendieron lo que Dios estaba haciendo con todo aquello, regresaron. Los demás no regresaron, se quedaron allí, pensando que bueno, que ya que Dios los había llevado para allí, pues para qué moverse, ¿no? Si estaban cómodos en Babilonia y les iba bien, y tenían médico, y tenían seguridad social, y tenían coche, no como el de Carlos, pero y tenían de todo. Pero otros entendieron que la voluntad de Dios era que Dios los había llevado a Babilonia y que ahora los profetas estaban diciendo que tenían que volver. Pero volver a pasarlo mal, volver a sufrir allí, volver a tener oposición, volver a tener que sacrificarse otra vez en tantas cosas. ¿Recordáis lo que dijo José? José dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Lo hemos dicho, ¿no? A veces anhelamos la vida de José. ¡Oh, cómo bendijo Dios a José! ¡Qué maravilla! Pero cuando piensas la vida de José, no fue fácil, muchos años no fue fácil su vida. Y estuvo en la cárcel y lo engañaron y mintieron y lo vendieron y estuvo a punto de morir, tantas cosas que le ocurrió. Y hay una cosa muy interesante en el libro de Génesis que te dice, y Dios bendijo a José. Y yo a veces me he preguntado personalmente y he dicho, ¿cómo que Dios bendice a José? Si después de que bendice a José te dice que Potifar le hizo esto, la mujer aquello, lo metieron en la cárcel, se olvidaron de él, le pasó esto, le pasó lo otro, tiene que tragar ahora con sus hermanos otra vez. ¿Cómo que Dios lo bendijo? Claro, pero si como José entiendo yo que aún eso viene de parte de Dios para él y tiene un propósito, entonces sí, se puede decir, Dios bendijo a José. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Qué dijo Bunyan? Dijo, permíteme suplicarte que no te ofendas con Dios ni con los hombres si la cruz pesa mucho sobre ti. No te ofendas con Dios, porque Él no hace nada sin una causa, ni con los hombres, porque ellos sirven a Dios para tu bien. Por consiguiente, toma con gratitud lo que te viene de Dios por medio de ellos. O sea, si hay alguien que te está fastidiando la vida, ¿no? Pues lo único que te está haciendo es te está abonando. ¿Hay alguien que está tirando porquería, estiércol sobre ti? ¿Sí? Pues te está abonando. Él decía, tómalo con gratitud lo que viene de Dios por medio de ellos. Qué diferente nosotros, ¿verdad? Muchas veces, que tenemos un problema con alguien y no lo tomamos de esa manera. En Esdras vemos cómo sus enemigos intentaron infiltrarse. Después los intimidaron, después le pararon la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos confiaron en Dios. Ellos confiaron en Dios. Y ante las circunstancias de la vida, Esdras nos dice que Dios es nuestra ayuda, que Dios es nuestro socorro y que no pasa nada en nuestras vidas sin el permiso de Dios, la voluntad de Dios, la soberanía de Dios en mi vida. Dios todo lo va a encaminar, aún mis errores, aún mis cosas que yo cometo, Dios está ahí también. Ahora, yo tengo también que reconocerlo, porque ellos, si no hubiesen vuelto, no hubiesen visto aquello, ¿no? La obra de Dios. Y nosotros, si no damos un paso, tampoco vamos a ver a Dios actuar.
Ayer estábamos hablando con los jóvenes, ¿no? Hablamos de la soberanía de Dios. Dios es soberano, pero ¿en qué implica en mi vida cada día que Dios es soberano? ¿Cómo lo veo yo cada día? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo lo evidencio? ¿Qué tan palpable es para mí? Os voy a hablar de otro hombre que se llamaba William Cowper. William Cowper fue uno de los poetas que más influyó en pastores a través de sus poesías bíblicas y compuso himnos también. Él es un hombre que desde que era un niño tuvo depresión profunda, hasta que se murió, toda su vida tuvo una depresión muy profunda. Y ese interiorismo en el que él vivía, pues eso le hizo, él era un poeta y compuso poesía y compuso muchos himnos. Y compuso este himno que es muy famoso en el mundo, en el mundo es muy famoso este himno. Dios se mueve de maneras misteriosas. Tal vez nosotros no lo conozcamos, pero hay que leer otras cosas, ¿no? O sea, que no solo el himnario rojo nuestro ese de toda la vida, se han compuesto millones de himnos más, ¿vale? Y en muchos sitios. Bien, William Cowper escribió un himno que se llama Dios se mueve de maneras misteriosas. Y mirad, no lo voy a poner entero, pero voy a poner una estrofa. Dijo él: no juzguéis al Señor con vuestros sentidos, sino confiad en su gracia. Y esta es la frase más famosa de este himno. Detrás de una providencia de ceño fruncido, Dios esconde su rostro sonriente. ¿Verdad? A veces la vida y la providencia y lo que nos ocurre parece que nos está frunciendo el ceño, ¿no? Parece que está en contra de nosotros. Pero él dice, detrás está el rostro de Dios sonriente. Sus propósitos madurarán con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. O sea, hay un proceso que tiene que ocurrir en todo, aún en las plantas, ¿no? De sufrimiento, de que la semilla tiene que morir, etcétera. Pero luego brota el fruto de todo eso. La vida de Cowper, sus biógrafos dicen que la describen como una larga acumulación de angustias. Y tú lees algunos de esos himnos y dices, esta es otra persona totalmente distinta. Jesús habló de tomar la cruz, ¿verdad? Jesús habló de tomar la cruz. Y él incluso llegó a decir que el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Todos tenemos una cruz, ¿verdad? O la rechazamos o la recibimos. Jesús, sabemos qué significó para él. Jesús recibió la cruz, la aceptó como los planes de Dios para él y no permitió que esos sufrimientos y eso que él tuvo influyera su visión y su relación con su Padre. Y nunca lo vemos protestar, simplemente lo vemos en un momento decir, ante la muerte y ante todo lo que se venía, decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo, sino tu voluntad. Hermanos, eso es un salvavidas para nosotros. Orar de esa manera es un salvavidas para nosotros. O sea, orar diciendo, Señor, no, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es un salvavidas, porque estás poniendo en las manos de Él la decisión. ¿Y quién va a tomar mejor la decisión, tú o Dios? William Cowper, hay una poesía que él escribió que se llamaba Bienvenida Cruz, la cual él engrandece la misericordia y la bondad de Dios en las pruebas que nos preparan aquí. Mirad una parte de esta poesía. Si no encontramos pruebas aquí, ni azotes por el camino, ¿acaso no temería con razón que terminara siendo un náufrago? O sea, a la deriva. Los hijos bastardos escaparán de la vara. Está hablando de Dios, ¿no? Los hijos bastardos, a los que no son cristianos, digamos, en la figura de él, escaparán de la vara, hundidos en los vanos deleites terrenales. Y dice Cowper, pero el que realmente ha nacido como hijo de Dios, no lo va a hacer
ni puede. O sea, hay personas que podrán escapar a los tratos de Dios, no lo sabemos, pero Él dice, pero nosotros no. Nosotros no podemos escapar a los tratos de Dios. No debemos, no lo vamos a hacer ni podemos. Por eso es cómo afrontamos nosotros las circunstancias. Aquel pueblo de Israel en esta generación, unos lo afrontaron de una manera y se quedaron en Babilonia. Y otros muchos lo afrontaron de otra manera y llegaron otra vez a su tierra. La vida de Bunyan son todo diosualidades, todo. Porque él habla de esto. Mirad, el libro que escribió en prisión es El progreso del peregrino. Ese libro que tanto a la gente le gusta, lo escribió estando en prisión. Y se dice que es la obra literaria que más circulación ha tenido en la historia del género humano después de la Biblia. O sea, el libro que más ha circulado en la historia del mundo hasta hoy, además de la Biblia, es este libro. En Esdras vemos que el horno del sufrimiento produce el oro de la orientación correcta. Aquel sufrimiento que ellos pasaron en Babilonia no hizo otra cosa que orientarlos de nuevo hacia Dios. Y a veces nosotros podemos perder el rumbo, podemos perder el norte, y a veces Dios, a través de las cosas que permite en nuestra vida, lo único que nos hace es volver a orientarnos hacia Él. Nosotros creemos saber cómo se hace algo grande y Dios de repente lo hace pequeño. O al revés, nosotros pensamos que todo lo que tenemos es débil y pequeño y Dios lo hace grande. Mirad, Job al final aprendió Job al principio dice, en esta versión me gustó, dice, todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios permite es necesario. Y Job al final dice, ahora sé que tú todo lo puedes. Señor, ahora sé que tú todo lo puedes. ¿Y cuándo supo él que Dios todo lo podía? ¿Cuándo cambió la visión de Job? Cuando tuvo que pasar un sufrimiento en su vida. Y cuando cuando se revolvió ante ese sufrimiento. Y cuando no entendía lo que pasaba. Hasta que Dios, de una manera soberana, se le muestra y le dice, bueno, mira, si tú estás dudando de lo que yo puedo hacer o de dónde viene lo que te pasa a ti, mira la creación. ¿Quién hizo esto? ¿Quién sostiene esto? ¿Quién administra esto? ¿Quién puso estas cosas aquí? Y claro, ante un argumento de esos, Job dice, pues claro, pues ahora sí conozco que tú todo lo puedes. Y él entiende, y por eso dice, me arrepiento, y adoró al Señor. Por ejemplo, José lo dice claramente a sus hermanos. Los grandes misioneros de la historia nos dirían también que cada una de sus circunstancias Dios lo planificó y lo organizó y lo encaminó para planes soberanos. Mirad, muchos de los que nosotros admiramos, grandes hombres y mujeres de Dios, misioneros y que han dado un montón de fruto para Dios, decimos, no, bueno, me gustaría a mí ser como fulanito o dar este fruto como menganito. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a pagar el precio que ellos pagaron. El precio de entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. El precio de poner a Dios en primer lugar, de renunciar a todo por Él. De no verse de aquí a no sé cuántos años ahí tranquilo en el sofá, majete, no. Yo os conté un hermano que yo conocí hace años, no sé si vive todavía. Cuando en los 2000 fui alguna que otra vez a Guinea Ecuatorial y allí había un hermano que era de Barcelona que se llamaba Antonio Amigo. Y él me decía, mira Antonio, yo sé que estando aquí de misionero estoy recortando mi vida 20 años. Por las circunstancias que allí había y las condiciones de vida en el año 2000 decía. Y él tenía unos 50 años más o menos, ya era un hombre maduro, digamos, decía, sé que estoy recortando mi vida 20 años. Yo le decía, pero Antonio, y decía, ¿qué más da? Aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Pero aquel que quiera perder su vida por causa de mí y del Evangelio, la ganará. Y él decía, yo estoy ganando. O sea, ¿cómo nos vemos dentro de X años? ¿Qué estamos haciendo para vernos así?
En todo lo que ocurre, Dios tiene un propósito bueno y sabio. Desde la mañana que nos levantamos hasta la noche, por encima de todo lo que va y viene en nuestra vida, Dios tiene un propósito bueno y sabio. Y tenemos que recibir las cosas, vienen de Dios. Dios es bueno siempre. Y eso hay que tomarlo como una oportunidad para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para demostrar lo que somos, para demostrar nuestro nivel, para demostrar cómo estamos. Dice Santiago, en lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Yo sé que la gente dice, bueno, yo, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Yo cuando me jubile voy a... Es lo típico, ¿no?, que se dice. Santiago dice, no, deberíais de decir, si el Señor quiere, o dentro de unos años yo quiero hacer esto o lo otro, o ir allí o ir acá. No, en lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere. La voluntad de Dios tiene que ser lo principal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca en las cosas que permite. Dios no se equivoca en las cosas que envía. Dios no se equivoca en las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos. Tú podrías decir, pues vaya equivocación, porque Dios mete a Israel en Canaán y luego 400 años y pico después los quita de allí y los echa a Babilonia. ¿Por qué? No, Dios no se equivoca, porque Dios tenía un propósito con todo aquello. Y esto es lo que Bunyan y otros nos decían y nos dicen, ¿no? Que en cada circunstancia que Dios envía tiene un propósito. Y yo tengo que abrazar ese propósito, tengo que vivir dentro de ese propósito. Estos sufrimientos en el pueblo exiliado fue una de las experiencias más poderosas en su vida. Sí. Entender esto, dice, ahora vamos a hablar de Breiner, dice, entender esto traerá una dulce resignación en todas las circunstancias de la vida que vengan. Breiner, el cual os hablé ya, dijo, un misionero que predicó a los indios en Estados Unidos, dijo, mi alma lo estaba pasando mal, ¿recordáis? Un hombre con tuberculosis muriéndose, y seguía como misionero. Dice él, mi alma estaba dulcemente resignada a lo que Dios dispusiera conmigo en todos los aspectos, y veía que nada que me había sucedido que no fuera lo mejor para mí. Eso le llama él la dulce resignación. Porque no es solamente que yo me tengo que resignar ante lo que venga, eso es una cosa, pero él dice, la dulce resignación. Eso es que yo, ante lo que Dios traiga para mí, es lo que Dios quiere para mí. Y en eso tengo que vivir, esperar a lo que Dios haga. Ahora os voy a leer algo más. Bueno, avancemos aquí un poco. ¿Recordáis cuando Joab y Abisai tenían que luchar contra los sirios y contra los amonitas, dos enemigos? Y Joab le dice a su hermano Abisai, le dice, mira, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro Dios, por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y Jehová haga lo que bien le parezca. O sea, ellos dicen, mira, ¿qué tenemos delante esto? Vamos a hacerlo, vamos a luchar. Si yo me va mal, tú me ayudas, y si a ti te va mal, yo te ayudo. Y vamos a ir para adelante. Esto es lo que tenemos delante. Dios está en esto. Y que Dios haga lo que bien le parezca. Me parece una buena filosofía de vida para nosotros, ¿no? Vivir cada día como, bueno, yo estoy aquí, Señor, te voy a servir, te voy a amar, voy a vivir para ti y tú haz lo que te parezca, Señor. Bunyan dice, así que habiendo sido entregado, mirad esto, dice él, así que habiendo sido entregado en manos del carcelero, convirtieron la prisión en mi hogar. Convirtieron la prisión en mi hogar. Y allí lleva, perdón, le he tocado aquí. Ahí. Dice, y allí lleva mi vida, ¿no? Allí 12 años completos. Y dice él, en espera de ver hasta dónde Dios va a soportar lo que estos hombres me hagan. Esa es una visión de Dios.
Eso es madurez. Eso es entender las cosas bien. O sea, yo estoy aquí en una prisión. ¿Qué pasa? ¿Dios no se entera? Sí. Yo estoy aquí en una prisión. Me están amargando la vida, me están haciendo un montón de perrerías. ¿Qué pasa? ¿Dios no se entera? Sí. Así que yo estoy a la espera de a ver hasta cuándo Dios va a soportar esto. Pero yo estoy tranquilo en las manos de Dios. O sea, qué diferencia, ¿no? Pensemos en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Esta es nuestra idea? La mía muchas veces no. No sé la tuya. La mía muchas veces no. Y tengo mucho que aprender. Y tengo mucho que crecer todavía en cuanto a esto. Esdras y la Biblia nos enseñan que solo Dios tiene el control. Dios sabe cuándo, dónde, de qué forma, por cuánto tiempo y por cuál verdad vamos a sufrir. Es más, Pedro les llega a decir a los expatriados que si alguno sufre por hacer el mal, ¿qué le dice? No. Dice, pero si alguno sufrís por hacer el bien, sois bienaventurados. Israel sufrió el exilio, pero Dios estaba al control. Y el barco iba viento en popa hacia donde Dios había predispuesto. Claro, nosotros cuando leemos la Biblia lo tenemos más fácil, ¿no? Pero ellos no. Ellos están en su tierra y de repente Dios los quita de allí. Y los manda a Babilonia y los profetas dicen, mira, esto es porque Dios ha decidido enviaros, pero cuando pasen 70 años vais a volver. Y en un momento dado ellos pensaban que eso era imposible, ¿no? Que dónde estaba Dios con todo esto. Y Dios interviene a través de Ciro y el pueblo puede venir. Las cosas van viento en popa. Y ahora, Bunyan decía una cosa muy interesante, decía que las personas, en la iglesia donde él estaba, él era de Bedford, un pueblo que se llama Bedford o algo así, más o menos. Y la iglesia en la que él iba, antes de que lo encarcelaran, pues también estaba sufriendo persecuciones y los estaban complicando, amargando la vida, etcétera, ¿no? Y él escribe una carta a la iglesia, ¿no? Y en esa iglesia, en esa carta, decía que las personas que le pueden hacer el mal a su iglesia tienen la brida puesta. La brida, con lo que se dirigen los caballos, ¿no? Dice, tienen en la nariz el garfio de Dios, y él ha fijado los límites de su furia. O sea, Juan Bunyan, cuando esta gente les hacía mal, lo veía como que Dios era el que los tenía bien sujetos y amarrados. Y aún la ira que ellos estaban ejerciendo hacia ellos, Dios le había puesto límite. Pero eso lo vemos cuando Satanás llega a la presencia de Dios en el libro de Job. Y él dice, bueno, ¿has visto a mi siervo Job? Sí, tal. Y ahora Satanás le dice, pero es que tú le has cercado alrededor y a todos sus bienes cualquiera le toca. Y luego, claro, luego Dios le permitió a Satanás y tú dices, pues vaya furia de Satanás, ¿no? Sí, es verdad. Pero es que antes de que Satanás pudiera ejercer esa furia contra Job y contra su familia, Dios le tenía el garfio puesto y él no se podía mover. Y Job, cuando llega a entender eso, pues él dice, ahora sé que tú todo lo puedes. Esta visión de la soberanía de Dios siempre ha sostenido a su pueblo, siempre. ¿Y por qué nosotros hoy muchas veces estamos como estamos? Y tambaleando a veces, y inseguros en muchas cosas. Porque no ponemos la vista en quien tenemos que ponerlo. No ponemos nuestra confianza en el Señor muchas veces, sino en nosotros y en nuestras circunstancias y en lo que podemos hacer. Y es verdad, a veces vamos en la barca y vamos remando con dificultad, cuando lo que deberíamos de hacer es desplegar nuestras velas para que Dios sople, para que Dios envíe lo que tiene que enviar. ¿Confiamos en Dios o no confiamos? O sea, ¿podemos decir tranquilamente que yo puedo desplegar mis velas y que Dios sople o no? Sí lo podemos decir, ¿no? Mirar, Lina Sanders, porque es que el otro nombre es un poco complicado. Bueno, esta hermana fue una escritora de himnos también, y ella en un viaje con su padre, un pastor luterano, el hombre se cayó por la borda, y ella lo vio alejarse y morirse, evidentemente, ¿no? Se murió.
Bueno, pues esa noche esta persona compuso un himno, ¿no? Si fuera una evangélica moderna tal vez se titularía «Oh, qué fatalidad» o algo así, ¿no? Pero ella compone un himno que se llama Día a Día, y mirad lo que dice. Día a día, y con cada momento que pasa, encuentro fuerzas para enfrentarme aquí a mis pruebas. Confiando en lo que me ha otorgado mi Padre en sabiduría, no tengo causa para preocuparme ni para temer. Aquel cuyo corazón es bondadoso más allá de toda medida, pone en cada día lo que él considera mejor. Amorosamente sus partes de dolor y placer, mezclando el trabajo con la paz y el descanso. Y luego sigue el himno. Pero ella, ante aquello que ocurrió con su padre, lo vio como algo que Dios le había dado en sabiduría a ella, a su vida, a sus circunstancias. Su padre había caído, se había muerto, ya estaba con el Señor, ya está, ya no hay nada. Pero ahora para ella, en su vida, en su experiencia, ¿cómo lo ve? Pues Dios está día a día trayendo lo mejor para mí. Y yo no me tengo que preocupar, ni tengo de qué temer. Y esa es la manera, hermanos, en la que deberíamos de vivir todos nosotros. No tenemos que preocuparnos, porque Dios nos otorga las cosas con sabiduría, nos quita las cosas con sabiduría, permite cosas buenas en nuestra vida, circunstancias difíciles en nuestra vida, y todo lo hace con sabiduría. Él nunca se equivoca. Podemos confiar en su voluntad, porque Él tiene todo el poder necesario para proveer para mi vida las circunstancias que tenga que vivir. A pesar del exilio, intimidaciones, dificultades, y algunos de los que hemos visto, cárceles y depresiones, dieron testimonio de haber agradado a Dios en medio de lo que vivían. Por ejemplo, cuando tú lees el capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe, y allí también dice que estos dieron testimonio. Abel dio testimonio de haber agradado a Dios. Abel. Y Abel, pues sabemos que de joven, su hermano, le arrebató la vida. Y Hebreos, ¿cómo lo ve? Dice, este hombre dio testimonio de haber agradado a Dios. Diosualidades, no casualidades, diosualidades. Cada cosa que ocurre en nuestra vida es Dios, está Dios en ello. Quiere nuestro bien, quiere nuestro crecimiento, quiere nuestra madurez, quiere que demos fruto. Eso es lo que Él quiere. Y cada cosa que ocurre en nuestra vida, sea de la característica que sea, es una oportunidad. Primero, para demostrar, para glorificar a Dios y para también demostrarnos a nosotros mismos quiénes somos. Cuando Dios le manda a sacrificar a Abraham a su hijo, decimos muchas veces, ¿no sabía Dios que él iba a querer matar a su hijo? Claro que Dios lo sabía todo, pero ¿Abraham lo sabía? No, hasta que se vio en eso. Y es cuando Dios le dice, no, tranquilo, ahora sé que tú amas a Dios. Muchas veces las circunstancias que vengan a nuestra vida son una oportunidad aún para nosotros mismos, para demostrarnos que amamos a Dios. ¿Casualidades? No. ¿Mala o buena suerte en la vida? No. Dios es el que determina nuestros tiempos. Dios es el que determina nuestras vidas. Y nosotros podemos caminar tranquilos. Podemos caminar seguros, con gozo, sabiendo que aquí podemos pasarlo mal, sí. Pero Pablo nos diría que las aflicciones del tiempo presente ni se pueden comparar. O sea, ¿dónde queremos el estado del bienestar? ¿Lo queremos aquí o allí? Oremos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, hemos hecho